¿Cómo evalúan ustedes el tránsito en la zona de la costa de Montevideo que va de Punta Carretas a Malvin, pasando por Pocitos y Buceo? Se los pregunto porque la Intendencia identificó a esa parte de la capital como uno de los lugares más críticos en cuanto a volumen de tránsito y por eso anunció la semana pasada unas 27 intervenciones a efectos de mejorar la circulación en calles y avenidas. El cambio que levantó más polvareda se refiere a la avenida 21 de septiembre, donde se detectó una alta demanda vehicular, peatonal y de transporte público, sumada a una dificultad para el cruce de vehículos y peatones y a una interferencia con giros a la izquierda y maniobras de estacionamiento. Por eso, 21 de septiembre se flechará en dirección a la Rambla. Al mismo tiempo, se refaccionará la calle Francisco Solano Antuña, paralela 21, que en el nuevo esquema albergará el flujo en dirección hacia el interior de la ciudad. Con estas medidas, la comuna prevé reducir un 35% los tiempos de viaje a lo largo de las 20 cuadras de 21 de septiembre, según una presentación que hizo a vecinos de la zona. Ahora, el anuncio molestó a la alcaldesa Matilde Antía del municipio CH, que pertenece al Partido Nacional. Dijo, la Intendencia comunicó casi 20 intervenciones en el territorio del CH con un enorme impacto. Los compañeros del Consejo Municipal, incluyéndome, nos enteramos por la conferencia de prensa. ¿Esta es la descentralización con la que tanto vende humo el Frente Amplio?, planteó en un tuit Antía. En particular, mostró preocupación por los vecinos de la calle Solano Antuña, que según dijo, pasará a ser una nueva Benito Blanco. ¿Por qué se resuelve ahora esta reforma que abarca 4 grandes barrios? ¿Qué impacto está previsto? ¿Qué participación tendrán los vecinos en las decisiones? Bueno, vamos a conversarlo en los próximos minutos con Pablo Intamusu, director de Movilidad en la comuna. Intamusu, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, un gusto estar por acá. Estas intervenciones que se anunciaron la semana pasada son parte de un plan más amplio, ¿no?, destinado a solucionar problemas de tránsito en la ciudad. El plan se llama Montevideo se adelanta, se dio a conocer en agosto, está a cargo de áreas de movilidad, desarrollo urbano y ambiental. ¿Podemos recordar a ese plan, ir un poco hacia atrás, hacia agosto, y recordar las características de ese plan? Sí, si me permitís, Emiliano, antes de eso quiero hacer una precisión para después ya entrar en el contenido. Sí. La alcaldesa Antía fue invitada a la reunión en el Club Iguá y estuvo presente junto a otros concejales. Por eso, el que no entiende soy yo. ¿Cuál es la sorpresa? Porque no se enteró por la prensa, se enteró igual que todos los demás vecinos que quisieron concurrir a esa reunión. Por otro lado, y también para ir al mismo terreno institucional, el edil Diego Rodríguez, lo vi ayer en prensa, diciendo que nos iba a convocar. Con mucho gusto vamos a ir a la Junta Departamental, como vamos a ir al Consejo Municipal y al Consejo Vecinal. Lo que sí esperamos es que cuando vayamos a la Junta Departamental, los ediles de la oposición estén presentes, porque el último día que fuimos en octubre, fuimos convocados y no había un solo edil de la oposición. Hablamos con la bancada oficialista. De este tema, de esa discusión me gustaría que volviéramos a hablar, pero vayamos entonces a lo que es el plan Montevideo se adelanta, que incluye en una parte esto que ahora se anunció la semana pasada. Sí, Montevideo se adelanta es el plan que se logró conformar con lo que en principio eran 35 millones, luego terminaron siendo 50 millones de dólares, que la Intendencia, con los votos también de la bancada oficialista y los votos contrarios de la oposición, en la Junta Departamental, terminamos tomando como alternativa a la negativa al plan para ambiente, que todos sabemos que era con el Banco Interamericano de Desarrollo. La alternativa entonces fue un préstamo de corto plazo que vamos a estar pagando con nuestro propio presupuesto hasta el 2025. Eso es todo el Montevideo se adelanta. De esos 50 millones de dólares, hay 12 millones de dólares que son números gruesos siempre, ¿no? Están destinados al Departamento de Movilidad. Y ahí, en el Departamento de Movilidad, justamente, ¿de qué se trata? Ahí se trata 4 millones, siempre números gruesos, para la obra de Avenida Pedro Mendoza, otros 4 millones para la obra de Luis Valleverres, más o menos, y los otros 4 millones conforman este subproyecto que hemos dado en llamar tránsito adaptativo, que abarca 10 zonas de la ciudad en donde con una nueva herramienta diagnosticamos y detectamos los lugares donde la congestión vehicular se repite a diario, y son esos lugares que lo puede ver cualquier vecino, lo pueden ver los periodistas en nuestra plataforma, se ven pintados de rojo porque allí es donde se reitera
el problema de la congestión vehicular. Dentro de esos 10 lugares, uno de ellos, o una subzona, o una zona de intervención, es Punta Carretas, Positos, Buceo y Malvin, que fue lo que fuimos a presentar al Club Iguá en un inicio, ¿no? ¿Cómo se hizo ese diagnóstico de los problemas de tránsito? Esto lleva ya unos cuantos meses en los que estamos contando con esta herramienta, una herramienta tecnológica, una plataforma que lo que reúne y consolida son datos de Waze. Tenemos un convenio con Waze que nos proporciona los datos de nuestro centro de gestión de movilidad, de nuestros propios sensores y datos del sistema de transporte metropolitano. Todo esto en esa plataforma lo que hace es detectar y mostrarnos la foto cada 15 días de dónde se están repitiendo las situaciones de congestión. Vemos en todo caso, hay una de las placas que ustedes utilizaron en la presentación, la que podemos colocar en la emisión en video en este momento. Porque se ve claramente los lugares en donde la congestión se repite. Bien. ¿Tiene explicaciones la Intendencia a propósito del tránsito crítico en esos lugares? Bueno, sí, obviamente que el crecimiento del parque automotor es uno de ellos. Se ha duplicado en una década la cantidad de vehículos que circulan, que se empadronan y que por lo tanto circulan en nuestro departamento, más los que vienen, ¿no? Somos la capital del país, las cargas y las personas que se trasladan por Montevideo han crecido. Esto está generando este problema de la congestión que estamos tratando de atacar en varios frentes, no solamente con estas medidas buscan eso, darle fluidez al tránsito, pero también tenemos que trabajar el transporte público y otro conjunto de medidas que tienen que llevar a que justamente hagamos un uso más racional del automóvil particular. No quiere decir que no tengamos automóvil, bienvenida a los hogares que hoy tienen un automóvil, pero si todos utilizamos el automóvil a las mismas horas, la ciudad se inviabiliza. Ese es otro tema que también quiero preguntarle después, qué pasa con el sistema de transporte público, ¿no? Pero se anunció que las intervenciones iban a empezar en la zona de Tres Cruces. Mi pregunta es, ¿efectivamente se avanzó allí? No. Todo este plan va a empezar en los primeros meses del año que viene. Ajá. Porque hay un conjunto de licitaciones que hoy están en curso. Este fondo, el Montevideo se adelanta, trabaja en la modalidad de fideicomisos, eso nos permite adelantar tiempos, pero no tanto como para poder haber ya empezado. Nos hubiera encantado bien poder empezar, pero está todo pronto y las licitaciones están corriendo para a partir de enero del año que viene ya empezar con estos puntos. Lo que el intendente Acose anunció a propósito de Tres Cruces es la instalación de semáforos con inteligencia artificial que permitirán adecuar de forma constante los juegos de luces al paso de vehículos y peatones que hay en ese momento del día. Cuéntenos a propósito de este cambio en particular. Bueno, eso es lo que le comentaba fuera de micrófono, que eso ya se presentó en el Sindicato Médico del Uruguay, no recuerdo la fecha exacta, pero allí, justamente en la zona de Tres Cruces y luego, posteriormente, en el nuevo centro, vamos a estar utilizando esta metodología que a nivel mundial es la última generación en materia de inteligencia artificial aplicada al tránsito, aplicada a los semáforos. No es que vayamos a cambiar los artefactos de los semáforos, sino que los controladores de los semáforos, esos cerebros que están distribuidos en la ciudad y que están centralizados a nuestro centro de gestión de movilidad, nos permiten con una triplicación de la cantidad de sensores, eso es lo que realmente se va a triplicar, la cantidad de sensores que miden el tránsito en toda esa zona. Esta tecnología funciona y esta metodología nos dicen los técnicos que funciona mucho cuando hay un lugar en donde confluyen muchas arterias importantes de tránsito. Caso Tres Cruces. Caso Tres Cruces típico. Por eso lo vamos a instalar allí en primer lugar. Lo que permite es, con ese volumen de información muchísimo mayor del que tenemos hoy, el cerebro del Centro de Gestión de Movilidad, mediante un software que se llama Full Adaptive, lo que hace hoy por hoy, cada 10 minutos, ese cerebro lo que hace es tomar distintos planes que están en una biblioteca. Lo que va a pasar a partir de esta instalación, de esta nueva tecnología, en lugar de hacerlo cada 10 minutos, lo va a hacer cada 3 segundos y lo va a hacer casi que en tiempo real, lo que permite eliminar los tiempos muertos en los semáforos, eso que nos pasa a veces que estamos detenidos con una luz roja y vemos que no pasa nadie en el cruce. Bueno, prácticamente nos va a permitir optimizar el tiempo de distribución de ese semáforo y eso genera una fluidez en toda esa zona, ¿no? O sea, lo que va a haber es una flexibilidad en la duración de las luces. Exactamente. Una flexibilidad, una enorme flexibilidad a lo largo del día. Es casi que, por eso decimos entre comillas, el sistema piensa solo, por eso es inteligencia artificial y se adapta a lo que está pasando realmente en el lugar y no con un plan que está preconcebido, que también fue un avance de lo que antes había, que no había forma, o sea, la única forma antes de sincronizar
sincronizar un semáforo con otro era ir al lugar y hacerlo en forma mecánica. Bueno, esto ha avanzado mucho, ¿no? ¿Cuándo se notará ese cambio, por ejemplo, allí, en Tres Cruces, que es un nudo complicadísimo? Seguro que todo el plan dentro del Montevideo se adelanta a lo que hemos llamado el tránsito adaptativo, esas 10 zonas en la ciudad, seguro que va a quedar funcionando en el primer semestre del año 2023. Los resultados los vamos a poder estar midiendo, estoy calculando yo y estimando, en el segundo semestre del año 2023. Esto de los semáforos, no sé cómo llamarlos, hiperinteligentes, una cosa por el estilo, ¿eso se emplea solo ahí en Tres Cruces? En principio es ahí. En principio. Y después está prevista la otra zona con esta misma tecnología, es el nuevo centro, como se le llama ahora, que bueno, es un nombre comercial, pero básicamente allí en el entorno de lo que es la plaza donde está el monumento a Luis Valleverres. ¿En qué fecha? ¿También la misma? Inmediatamente después de Tres Cruces, para esta metodología se empieza a trabajar ahí en el nuevo centro. Enseguida aparecen entre los mensajes de los oyentes preguntas a propósito de la onda verde, ya que hablamos de semáforos y de semáforos regulados con sistemas de inteligencia artificial. ¿Por qué tenemos tanto problema con las ondas verdes en algunas calles importantes de Montevideo? Las ondas verdes son mucho más fáciles de conseguir y se consiguen hoy por hoy. Yo pongo siempre el ejemplo de la calle Colonia, si uno lo toma desde allá, desde que se entronca con 8 de octubre, casi hasta el final, a una velocidad homogénea, uno la hace prácticamente sin detenciones. Lo que pasa es que la onda verde se puede aplicar en una calle de un solo sentido mucho más fácil, porque no hay que olvidar que estamos hablando de una malla, ¿verdad? Una cantidad de calles que se entrecruzan. Entonces yo tengo que tomar decisiones para darle onda verde a una de ellas, tengo que penalizar las otras, ¿no? El otro ejemplo bastante notorio, creo yo que funciona muy bien, salvo cuando tenemos algún siniestro o alguna interrupción no prevista en el tránsito, es la Rambla de Montevideo. Hoy por hoy la Rambla de Montevideo, para ingresar en hora pico de la mañana y para salir en hora pico de la tarde, está funcionando esa onda verde muchísimo mejor de lo que funcionaba hace un tiempo. ¿Dónde está funcionando bien hoy, según la Intendencia, la onda verde? Bueno, Colonia mencionó, esa zona de la Rambla, ¿qué más? En calles de un solo sentido, Yaguarón es otro ejemplo claro, que es una calle bien céntrica, y por lo contrario, y también me meto en el tema del Montevideo se adelanta, una de las zonas que se nos pinta de rojo, aunque parezca medio extraño, es José Beloni. Viene en la periferia de Montevideo. Allí los equipos trabajaron y el diagnóstico es que esos semáforos de esa avenida José Beloni entre General Flores y el anillo perimetral no estaban centralizados. Como estaban en la periferia, no habían sido centralizados al centro de gestión. La medida entonces va a ser centralizarlos y empezar a aplicar allí el centro de gestión de movilidad, que nos permite aplicar un plan. Esto es intuitivo, ¿no? Todavía no lo tenemos instalado. Un plan para la tarde de salida y un plan para la mañana de entrada. Y con eso pensamos solucionar esa línea roja que se nos pinta en el mapa todos los días. Ordenado entonces el marco general, ¿en qué consiste este plan que se anunció en el mes de agosto como parte de Montevideo se adelanta en cuanto a movilidad, en cuanto a mejoras en la movilidad? Le propongo, Intamusu, que después de esta pausa nos concentremos en la parte que más controversia generó, la relativa a Punta Carretas, Pocitos. Con gusto. La Intendencia de Montevideo anunció el jueves de la semana pasada unas 20 intervenciones para mejorar el tránsito en los barrios Pocitos, Punta Carretas, Buceo y Malvin, una de las zonas de mayor congestión en la ciudad. El cambio más polémico implica el flechamiento de la avenida 21 de septiembre en dirección a La Rambla. Bueno, de este paquete de novedades estamos conversando esta mañana con Pablo Intamusu, director de movilidad en la Intendencia de Montevideo desde el año 2016. Intamusu, yo decía, dentro de las zonas de intervención en los barrios, en estos que se incluyeron en este anuncio, la que más polémica generó es la de la avenida 21 de septiembre. Concretamente, ¿qué problemas se detectaron ahí? Ahí básicamente el problema, el objetivo central del proyecto, que es justamente mejorar la congestión o lograr la mayor fluidez por el sentido contrario. En este caso los técnicos estuvieron trabajando hace ya unos meses que estamos trabajando en esto y hemos llegado a este proyecto que para nosotros es el mejor. A nosotros la crítica no nos enoja, nos motiva, nos estimula. Y esto fue una presentación pública del proyecto precisamente para lograr que la gente nos escuche y ahora empieza este intercambio. Ya tenemos 3 o 4 reuniones previstas en la zona
en donde vamos a ir a escuchar con muchísimo gusto y mucho respeto, pero sabiendo que esto que tenemos para nosotros no es una idea, es un proyecto, ¿no? Sí, pero yo veía alta demanda vehicular, peatonal y de transporte público, dificultad para el cruce de vehículos y peatones. Exacto. Interferencia con giros a la izquierda y maniobras de estacionamiento. Ese es el conjunto de inconvenientes. Ese es el diagnóstico. Para solucionarlos, las intervenciones incluyen, por un lado, el flechamiento del 21 de septiembre hacia la Rambla y refacción de la paralela Solano-Antuña, que será la que absorberá todo el tránsito en sentido inverso, o sea, viniendo desde la Rambla, cruzando el Yauri, siguiendo después por Enrique Muñoz y terminando en Boulevard España, ¿no? Esa será la circulación para adentro, digamos. Después, además, se dispone prohibición de estacionamiento, nuevos semáforos y ampliación de la dársena de giro en Boulevard Artigas y Boulevard España. ¿Podemos explicar así, por lo menos someramente, estas medidas? Sí, ese recorrido que tú marcabas hacia el interior de la ciudad también puede ser por Sarmiento, ¿no? Yo por Enrique Muñoz también accedo a Sarmiento. Ah, claro. Y también puedo tomar Sarmiento. Después de haber dejado Solano Antuña, se toma Enrique Muñoz y ahí después hay dos alternativas. O tomar Sarmiento. Exacto. O seguir hasta Boulevard España, ¿no? Exacto. Eso va a ser cuestión de funcionamiento. Luego la gente, en función de su propia ruta, va a ir utilizándola mejor. Pero básicamente, Emiliano... En cuanto a prohibición de estacionamientos, ¿cuáles? Bueno, las que están marcadas ahí. Esa también era una alternativa que estaba en el inicio como dentro del menú de opciones. Prohibir estacionar el 21 de septiembre. ¿Directamente no se va a poder estacionar? No, se descartó prohibir estacionar el 21 de septiembre. Por eso funciona esta solución. ¿Pero se va a poder estacionar de los dos lados? Sí. Ajá. En nuestro esquema sí. En nuestro ¿Dónde se prohíbe? Se va a tener que prohibir uno de los lados de Solano Antuña. En Solano Antuña, para lograr justamente tener la capacidad de poder absorber ese tránsito que va hacia el interior de la ciudad. Pero ¿por qué llegamos a Boulevard España y Boulevard Artigas? Porque nosotros... porque esa es otra de las medidas. Ampliación de la dársena de giro, Boulevard Artigas, Boulevard España. Claro. Pero esto no es para este tránsito que tenía que ver con 21 de septiembre, es para otra parte. No es, pero es, porque si uno... Es difícil aislar una zona del resto, porque el tránsito y la lógica es una malla que interactúa entre sí. O sea que yo tomo una medida en un lugar y la idea no es trasladar el problema de un lugar para el otro. La idea es tratar de solucionar el problema. Recordemos, esa dársena, la de Boulevard Artigas y Boulevard España, es para los vehículos que vienen, digamos, desde Tres Cruces, ¿no? Los que están yendo para el Faro de Punta Carretas, digamos, y quieren tomar a la izquierda por Boulevard España. O sea, a la altura de la Facultad de Arquitectura, exactamente. ¿no? Ahí hay una dársena para doblar a la izquierda, para tomar Boulevard España. Sí. Esa se la va a ensanchar. Se la va a ensanchar, se la va a alargar y se le va a generar mejor capacidad. Esto nos viene pasando y también dentro de este proyecto hay dos soluciones iguales en la Rambla de Montevideo, en Hipólito Yrigoyen, y en la subida a Juana Pereira, allí como para quien va a tomar José Valle Ordóñez. Básicamente es el mismo diagnóstico y la misma solución. Una dársena, para la gente que está escuchando y capaz que no entiende qué es una dársena, es una especie de bolsillo allí, un espacio en donde los vehículos se detienen a esperar un giro y de esta forma lo que logramos es que no obstruyan un carril de tránsito. Bueno, por la vía de los hechos y por la falta de capacidad en esas dársenas, nos está pasando en algunas de ellas que los vehículos quedan afuera de esa dársena y por lo tanto obstruyen el carril más a la izquierda. Entonces esto también colabora y va generando mayor congestión. Lo que hacemos ahí y en esas otras que te mencioné es por la vía de alargarlas en su longitud o por la vía de ensancharlas para que haya un giro en doble fila. Bueno, logramos que esa capacidad no se obstruya y ese carril tercero o segundo, depende de cuál es la vía, no se obstruya y generemos esa fluidez. Pero también mencioné nuevos semáforos. ¿De dónde y por qué? ¿Algún ejemplo? Bueno, ahí en 21 de septiembre y Luis de la Torre, Francini, perdón, tenemos un problema ya de larga data de quejas de muchos vecinos, con toda la razón, que para cruzar ahí caminando los peatones es muy complicado. Bueno, allí se va a instalar un semáforo. Es un cruce donde convergen calles además en diagonal. Exacto, ¿no? Sí, es un cruce bastante complejo, hay como una especie de mar de pavimento. Bueno, todo esto se va a estar solucionando con este proyecto. En este proyecto, en la subzona Pocitos, Buceo, Punta Carreta, vamos a estar instalando unos 13 semáforos que estaban ya en una lista, ¿verdad? No es que lo estamos diagnosticando ahora. La Intendencia de Montevideo tiene permanentemente un diagnóstico de cruces a semaforizar. Hoy tenemos una lista de espera
de unos 120 semáforos. Bueno, vamos a estar dando un avance importante con estos 13 en zona que además lo requiere por los peatones y por los vehículos. Bueno, vayamos a la discusión esta que se dio. Yo recordaba que la alcaldesa Antía le reprochó a la Intendencia que no le comunicara estas intervenciones de antemano. Dijo que se enteró en la conferencia que se hizo para dar a conocer las medidas. Fue en el Club Iguá, ¿verdad? Exacto. Condicionó su valoración del proyecto a que se presenten más informes técnicos. En el fondo, el reclamo de la alcaldesa es que el Frente Amplio no está cumpliendo con la descentralización, con la puesta real en práctica de la descentralización que tanto predica. ¿Cuál es la respuesta de la Intendencia? ¿Cuál es su respuesta en esta materia? Y la respuesta son los hechos, Emiliano. Nosotros fuimos a una asamblea con vecinos en el Club Iguá. Esto inició ahí. Es la cuarta que realizamos. O sea, más descentralización que eso, reunirnos en forma abierta. Pero no, supongo que los vecinos. La alcaldesa lo que alude es que antes de hacer los anuncios, el municipio debe haber tenido participación, debe haber sido consultado. Me parece que va por ahí la cosa, ¿no? Bueno, esa es la opinión de la alcaldesa Antía. Yo lo que reflexiono al respecto es que los niveles de gobierno tienen competencias. Tenemos competencias. En materia de tránsito y movilidad, los municipios no tienen competencia. Eso no quiere decir que no hagamos un diálogo y que lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Y en próximos días vamos a estar yendo al Consejo Municipal a hablar con la alcaldesa y con los demás concejales. Vamos a estar yendo al Consejo Vecinal a hablar con los concejales vecinales y con los vecinos en general. A mí también me gustaría enterarme de todo lo que hace el municipio CH y los restantes municipios. Los tiempos de gobierno y de gestión a veces eso no lo permiten. ¿Sabe por qué venía la duda? Porque prácticamente al mismo tiempo de que se daban a conocer estos anuncios y que la Intendencia respondía de esta manera a la alcaldesa Antía, por otro lado la Intendencia impugnaba la resolución del directorio de OCE sobre el proyecto Neptuno, invocando que no se le había dado participación, que era un actor interesado, involucrado en esos cambios que se puedan llegar a hacer con el suministro de agua potable y no había tenido noticia ninguna, no había tenido incidencia. Entonces, ¿cómo es eso? En un ámbito se reclama participación y cuando una alcaldesa reclama lo mismo se le dice que no, ¿cómo es? Si se entendió que dije que no, está mal. No dije que no. Yo no digo que no y trabajamos de forma permanente con los consejos vecinales, con los vecinos y con los consejos municipales. Lo que yo digo es que lo que no se puede decir es que se enteró por la prensa, porque nosotros hicimos esta reunión a donde fue invitada la alcaldesa y a donde estuvo la alcaldesa y no dijo una palabra. Pero, está bien, entiendo, pero pregunto, ¿ese anuncio hecho de esa manera era el comienzo de una discusión? O mejor dicho, ¿hay margen todavía para corregir estas medidas en el intercambio que se pueda producir ahora? Fue lo que dijimos cuando estuvimos en el Biguá y es lo que venimos diciendo cada vez que hacemos una reunión de este tipo, en Luis Valleverre para presentar el proyecto, en Camino Mendoza para presentar el proyecto vial, en el Sindicato Médico del Uruguay para presentar el proyecto de Tres Cruces. Venimos a presentar un proyecto, no una idea, venimos a presentar un proyecto, estamos convencidos de que esta es la solución, pero obviamente que estamos abriendo los canales de diálogo, si no, no lo haríamos. O sea, lo que te comentaba recién, estamos ya planificando reuniones con el Consejo Vecinal, con vecinos de la zona, y esa es la idea, o sea, presentar un proyecto y escuchar. Ahora, esas devoluciones no pueden ser, a mí me parece tal cosa, a mí me parece tal otra. Tiene que haber un sustento sólido y técnico, y capaz que tenemos que modificar algo, no hay nada cerrado. La alcaldesa mencionaba el malestar o la preocupación que le habían manifestado vecinos de la calle Solano Antuña. Esa que, dice ella, ahora pasará a ser una especie de Benito Blanco, o sea, era una calle de barrio y pasa a ser una calle de tránsito pesado, incluyendo ómnibus, etcétera. Este lunes, cuando discutimos el tema en la tertulia, Martín Bueno, que tiene su experiencia, porque fue edil, él sostenía que la Intendencia tiene todas las potestades legítimas para hacer estos cambios. No le parecía que fuera obligatoria la consulta del trabajo de intercambio con el municipio, con los vecinos. Decía, es muy probable que a medidas de este tipo le surja el rechazo. La historia indica que va a venir rechazo. Pero lo que decía, sí, es que convendría un diálogo con los vecinos de esa calle, hacerles entender que hay un bien mayor, que es el tránsito de toda la ciudad, y en todo caso buscar alguna compensación por el daño. Porque, decía, es un hecho que con esta medida el valor
el precio de los padrones de Solano Antuña va a bajar. ¿Qué dice usted? Bueno, ahí ya nos estamos metiendo en temas que exceden bastante nuestra competencia en materia de movilidad. Yo lo que digo es que todo este proceso de ideas que tiene que ser fructífero, nosotros los vamos a recoger, sea en las reuniones, sea por las vías de comunicación, sea por correo electrónico. Ya nos está pasando, ustedes los periodistas ya nos están enviando inquietudes. Vamos a recoger todo eso, después tenemos que hacer una síntesis. Lo que no vamos a hacer es quedarnos sin hacer nada, ¿verdad? Porque si no, caemos en ese riesgo también, que la discusión eterna de algunos temas en nuestro país es un poco a veces nuestra idiosincrasia, nos hacen congelar algunas soluciones para siempre, y bueno, nosotros a eso sí que no estamos dispuestos. Pero la intendencia tiene en cuenta ese impacto que produce el cambio de las características de circulación de una calle en el valor de propiedades. Podría compensar con, supongamos, eso lo decía Martín Bueno, reducciones en la contribución inmobiliaria, algo de ese estilo. Bueno, los cambios siempre producen impactos negativos y positivos. Todos los cambios que hemos hecho en muchísimas arterias importantes de tránsito han tenido cambios positivos y han sido focos atractores, una especie de imanes para la inversión inmobiliaria, ¿verdad? O sea que hay muchos emprendimientos privados que ganan mucho cuando mejoramos también los temas de movilidad y cuando mejoramos la capacidad de las vías, etcétera, etcétera. O sea que no son solo cambios que pueden ser negativos, externalidades negativas, externalidades positivas. Pondremos todo eso en una balanza con los compañeros del Departamento de Planificación y con la Intendenta de Montevideo y luego vendrán las decisiones. Para cerrar el repaso de las medidas, también hay otras que se toman en la esquina de Yauri y Solano García por el Punta Carreta Shopping, no sé, 2 apuntes sobre eso. Sobre eso lo mismo, por algunas maniobras, a veces con la buena intención de facilitar todas las maniobras, lo único que hacemos es generar congestión y el lentecimiento. Ahí lo que vamos a hacer es muy simple, aparentemente no está cuestionado y creo que es hasta de sentido común. Se va a prohibir el giro por Solano García desde Yauri para ingresar al shopping. Ya se habló con el shopping, se acordó. La entrada esa que está muy cerca de Yauri se va a correr hacia lo que hoy es la salida para ganar también espacio allí, y la maniobra de giro a la izquierda se va a tener que hacer dando una vuelta a manzana, como pasa en muchas partes de la ciudad y del mundo, una solución que nos parece de sentido común. Y si el balance de todo esto es que más de 27 intervenciones, hay una que genera polémica y está cuestionada, vamos a ir a conversar con los vecinos y veremos cuál es la decisión. Más temprano había preguntas de oyentes sorprendidos por otro de los cambios, el bloqueo de la salida de vehículos desde Avenida Brasil hacia la Rambla en sentido sur. A ver, ¿cómo es esa? Bueno, ahí también, las simulaciones, todo esto no lo dije, no me dio el tiempo tampoco. Todo este trabajo previo se hace no solamente con profesionales analizando información, sino con software de simulación, que lo que nos hacen es justamente tratar de adelantarnos a lo que puede llegar a pasar con determinada medida. Las simulaciones dan que tomando esta medida y habilitando el giro, o sea, utilizando Boulevard España con su mayor capacidad, con alguna prohibición de estacionamiento también en Boulevard España, con control de fiscalización electrónica que nos va a permitir ser mucho más efectivo, bueno, tomar ese caño, entre comillas, que es Boulevard España para tomar la Rambla hacia el este, eliminar ese que genera otra maniobra en la Avenida Brasil, y todas esas maniobras que se evitan generan mejor fluidez en las principales de alguna forma. O sea, para llegar a la Rambla y tomar hacia el este se va a poder utilizar solo Boulevard España. O Guayaquí, que se van a instalar semáforos. En Guayaquí, Benito Blanco, en Pagola y Benito Blanco, van a haber maniobras mucho más fluidas, no en Avenida Brasil, sino o antes, que es Boulevard España, o después, que es Guayaquí. Claro. Para evitar ahí que lo que venía por Boulevard España, cuando toma la Rambla, puede llegar a trancarse con el semáforo de Avenida Puede Brasil. llegar, no, se tranca, claro. Se genera una congestión ahí que es lo que se busca evitar. Enseguida completamos la entrevista con Pablo Intamullo a propósito de este paquete de cambios de intervenciones para mejorar el tránsito en determinadas zonas de la ciudad, entre otras cosas para ver el telón de fondo, ¿no? ¿Qué pasa con el sistema de transporte colectivo? Estamos esta mañana en Perspectiva con Pablo Intamullo, director de movilidad de la Intendencia de Montevideo. Estamos tomando como base estos anuncios que se hicieron la semana pasada y que forman parte de un plan que abarca en realidad a toda la ciudad a efectos de atacar problemas de tránsito diversos.
dieron mucho que hablar los relativos a Pocitos y Punta Carretas, pero no están centrados allí solamente. Ahora, justamente, Intamuso, tratando de ver el tema más en general, hoy más temprano yo le preguntaba, a partir de consultas de los oyentes, sobre la onda verde. Llegan otras preguntas a propósito de la senda Solo Bus, que forma parte también de intentos de mejorar la fluidez del tránsito, aunque por otro lado también generan roces, ¿no? Generan roces y generan ineficiencias. ¿Qué evaluación hacen de cómo está funcionando ese instrumento? Una evaluación positiva de la herramienta, del instrumento, una evaluación autocrítica de nuestra capacidad de mantenimiento de esos carriles solo bus. Nos está faltando bastante señalización y de un estándar mejor, que eso es hacia lo que vamos. Tenemos un proyecto con el Banco Interamericano de Desarrollo en el marco del plan de movilidad, el préstamo que tenemos con el BID, en donde vamos a estar haciendo una intervención que no es todo el sistema, pero vamos a dar una muestra clara de hacia dónde queremos ir, que es en Avenida 8 de Octubre, que es el principal corredor de transporte público de la ciudad, en donde además de señalizar de otra manera esos carriles solo bus para que no haya dudas, para que nadie diga no me di cuenta, etcétera, etcétera, y luego que esté bien señalizado vamos a comenzar con esa otra parte del proyecto, que es la fiscalización mediante la instalación de cámaras en los propios buses. Ajá, vamos por partes. ¿Qué quiere decir señalizar de otra forma, señalizar mejor? Un estándar distinto de señalización, sobre todo horizontal, termoplástica, que tenga una durabilidad mayor y que además, cuando yo ingreso, no estamos inventando nada, digo, esto lo hemos visto en otras ciudades del mundo, cuando yo invado el carril solo bus en el auto particular, yo tengo la sensación visual de que estoy en un lugar donde no tengo que estar, e inmediatamente voy a tener que salir de ahí porque todo me va a indicar que estoy en el lugar que no tengo que estar. ¿Pero qué quiere decir? ¿Que la franja sí. tendrá más volumen, sí, tendrá más altura, digamos? Va a haber mayor, se va a señalizar con mayor cantidad de tachas, como se llama en la jerga, ¿verdad? Para que haya también algo acústico que me llame la atención, pero además los colores que se van a utilizar van a ser otros. O sea, todo un sistema, cuando lo podamos mostrar, lo vamos a estar mostrando en la previa. Todavía estamos definiendo ese diseño, pero va a ser un diseño sustancialmente distinto. O sea, lo que se buscará es que se parezca a un callejón, una cosa por el estilo. Exacto, pero sin delimitación física potente, ¿verdad? Va a ser todo blando de alguna forma, pero muy claro va a quedar que yo estoy en un lugar, invadiendo un lugar que no debo invadir. Ahora, hay lugares de la cuadra en los que el auto tiene que invadir. Tiene que invadir. A los efectos del giro, ¿no? Y está permitido, sí. Entonces, básicamente 30 metros antes de cada cruce. También están las entradas inmuebles. Esto se va a poder seguir haciendo, porque es de sentido común, tiene que funcionar la ciudad, no podemos bloquear a nadie, pero ya vamos a estar en otras condiciones, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista de la autopercepción y de que no sea necesario siempre que haya una cámara controlándome para que yo sepa que no tengo que invadir. Y usted hablaba recién de cámaras en los ómnibus. Cámaras en los buses, en principio va a haber unas 200 cámaras en 1.500 ómnibus que tiene el sistema de transporte. Vamos a estar arrancando con una experiencia de 200 cámaras, esto ya se hizo un piloto en pocas unidades, ya funcionó, ya está aprobada la tecnología. Vamos a ir siempre paso a paso, tranquilidad. ¿Pero esas cámaras son para controlar justamente esto? Va a controlar hacia afuera, va a haber cámaras hacia afuera, va a haber cámaras hacia adentro y va a haber sensores en el transporte público para contar pasajeros. Pero específicamente en lo que tiene que ver con el solo bus, va a haber en algunos ómnibus una cámara que va a estar controlando sobre todo el estacionamiento indebido sobre el carril solo bus y también la invasión de ese carril solo bus. ¿Y eso qué va a implicar para las infracciones que esa cámara detecte? Va a implicar en un futuro, cuando el sistema esté probado y comunicado y la gente sepa que vamos a empezar, como hemos hecho siempre, evidentemente que va a haber algunas sanciones, ¿no? O sea, a partir de las fotos, a partir de las imágenes, se multará. Exactamente. Ahora, yo le decía recién hace un rato, falta discutir, o dicen incluso varios oyentes hoy que falta discutir el bosque. Ellos entienden que esto que hemos estado conversando esta mañana, estas medidas, estas intervenciones, en realidad lo que hacen es darle cauce a una cantidad absolutamente excesiva de autos, camiones, camionetas y ómnibus que tiene la ciudad de Montevideo. O sea, como que son medidas con las cuales la Intendencia se resigna a esa cantidad gigantesca de automóviles, sobre todo, que están circulando por la ciudad.
O sea, se invierte, se pone dinero de todos los montevideanos para bancar un fenómeno que de alguna manera es anómalo, ¿no? Eso de que tantas personas se muevan en autos que solamente llevan una persona, etcétera, ¿no? Entonces, ¿no son de algún modo parches? Lo que acá está faltando no es que el servicio de transporte público sea más eficiente para que más gente deje el auto y vaya en ómnibus, etcétera. Nosotros no vemos una contradicción en eso, lo vemos como complementario. Tenemos la responsabilidad de administrar y gobernar una ciudad en el hoy. Nosotros tenemos que trabajar con realidades y a su vez trabajar con modelos y con futuro, con lo que queremos, con la visión que tiene que tener una ciudad hacia el futuro. Nosotros creemos que lo estamos haciendo en paralelo. Nosotros no podemos dedicarnos al futuro y dejar que hoy pase cualquier cosa. Tenemos que administrar esa realidad. El cambio cultural, de esto que hablábamos hoy, yo siempre cito al arquitecto Lerner, el Curitiba hoy desaparecido, el alcalde de Curitiba hoy lamentablemente fallecido, que él decía, y ahora con más razón que está todo lo del clima sobre la mesa a nivel mundial, no nos sentamos un paciente terminal, tomemos medidas concretas. Los ciudadanos podemos tomar 2 medidas bien concretas: clasificar los residuos en domicilio y utilizar menos el automóvil. Sí, pero para utilizar menos el automóvil tiene que tener el ciudadano ahí entramos un sistema de en un transporte ciclo, colectivo que un ciclo que tiene que ser virtuoso y no vicioso, ¿verdad? Porque si no, no salimos nunca de eso. También quiero hacer un paréntesis, Emiliano, capaz que estamos cerrando por lo que veo, pero un paréntesis bien breve. El sistema de transporte de Montevideo y de todo el país y de todo el mundo recibió el golpe más grande de toda su historia. Perdimos en un año un 40% de los ingresos por concepto de boleto y llegamos a perder el 80%. Hoy estamos todavía en un 15% por debajo. O sea, los ingresos del sistema de transporte cayeron un 15% y no lo estamos pudiendo levantar. Obviamente, vuelve la pregunta, si yo no mejoro, ¿cómo levanto, no? Estamos en eso. Yo creo que el sistema de transporte, no de ahora, sino en un periodo histórico de los últimos 15 años, ha tenido avances sustanciales. Y también veo mucha gente que critica el sistema de transporte y no lo utiliza. Yo invito a utilizar el sistema de transporte de Montevideo y a pensar prejuicios en el fuero íntimo cada uno. Pensemos, bueno, ¿qué viaje yo de mi vida diaria puedo hacer en transporte público y no lo estoy haciendo porque hace 10 años que no me subo al ómnibus? Yo sé que es polémico lo que digo, pero lo invito al ciudadano y a la ciudadana a utilizar el sistema de transporte público, que tiene muchísimas ventajas. Ahora, esto de que en realidad se está trabajando con parches, en la tertulia de este lunes lo sostenía, por ejemplo, Eleonora Navata, que es arquitecta, además, y que tiene interés en los temas de la ciudad. Y por su lado, Hernán Bonilla, que es economista, coincidía y señalaba: Montevideo necesita un plan potente de tránsito, un shock mucho más amplio, que puede ser, por ejemplo, un subte, por mencionar una de las tantas ideas que se han manejado. Él decía: ha habido más de 10 planes directores de transporte con resultados nulos o pobrísimos. Estos son cambios quirúrgicos. ¿Qué responde a ese tipo de críticas? Que estoy de acuerdo con todo eso. Lo que no puedo hacer es quedarme cruzado de brazos, a esperar el cambio cultural y sobre todo los fondos, los recursos económicos que se necesitan para esos shock. Que estoy de acuerdo con eso. Ojalá pudiéramos llegar a tener un subte. Hasta ahora no ha aparecido la ecuación económica. $100 millones el kilómetro. Para una ciudad que tiene $500 millones anuales de presupuesto para todo lo que hace. Y además, y esto no es una posición de victimizarse, es la realidad, se nos han ido acortando todos los caminos de financiamiento extrapresupuestal. La Intendencia de Montevideo con su presupuesto está haciendo lo que puede y capaz que más. Yo estoy de acuerdo con todo lo que se dice. Y bienvenida esa reflexión de largo plazo y mediano plazo, bienvenida, porque nosotros compartimos eso. Lo que usted señala es que para encarar proyectos más ambiciosos de reestructura del transporte colectivo es imprescindible recurrir a financiamiento internacional, financiamiento, etcétera. Y asistencia, Emiliano. Los países desarrollados, en donde se dan esos sistemas de transporte, los estados nacionales invierten en sus ciudades en forma importante. La Unión Europea ni que hablar. Y ahí le pasa factura a la oposición. Por eso digo, en la Junta Departamental con el crédito del BID, etcétera. Yo no me estoy poniendo de víctima, estoy diciendo la realidad. La realidad es que una vez y otra vez, lo único que se le está haciendo a Montevideo es acortar sus posibilidades de financiamiento en un escenario mundial
donde la Intendencia de Montevideo tiene holgura financiera para tomar responsablemente préstamo como lo ha hecho siempre, pero sin recursos. Cierro con esto. Hay un estudio publicado que compara la ciudad de Lyon, en Francia, con la ciudad de Montevideo, porque es bastante similar en escala. El sistema de transporte de Lyon tiene tranvía, tiene uno de los mejores sistemas de transporte del mundo, capaz. Invierte el doble de lo que invierte Montevideo en su sistema de transporte. Entonces, tenemos el sistema de transporte que decidimos tener, también en materia de recursos. Pablo Intamuyo, director de movilidad en la Intendencia de Montevideo, gracias por visitarnos esta mañana. Gracias a ustedes, un gusto estar por acá. Volvemos sobre estos temas en cualquier momento. Ahora cambiamos. Viene la tertulia de este jueves.